Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Celebramos, hermanos, en este domingo 1 de mayo, el tercer domingo de Pascua, y también escuchamos del Evangelio según San Juan, la tercera aparición de Cristo resucitado a los discípulos, esta vez en el lago de Tiberíades, donde era el lugar de trabajo de los apóstoles. Habían trabajado toda la noche sin lograr nada, y al amanecer Jesús se aparece en medio de ellos, invitándolos a echar nuevamente la red, y recogieron tal cantidad de peces que estaban asombrados. Juan dice el Evangelio que le dijo a Pedro: es el Señor. Pues, hermanos, se trata ciertamente de algo simbólico, ¿no? Esta pesca que hicieron los discípulos, este trabajo que hicieron los discípulos durante la noche sin lograr nada, significa, hermanos, el trabajo humano. Es decir, hermanos, el trabajo de la evangelización, del anuncio del Evangelio, no es un trabajo humano de hombres, sino que es obra de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, fracasamos. En cambio, cuando es el Señor el que trabaja y actúa en nosotros, se da lo que nos dice el Evangelio, una pesca milagrosa. No aguantaban ya las redes que estaban cargadas, repletas de pescados. En el trabajo de la evangelización, pues, es el Señor el que trabaja con nosotros. Es importante ciertamente el trabajo de todos. Dios nos invita, Jesús nos invita a seguirlo, como les dijo a los apóstoles, a ser pescadores de hombres, pero no solos, sino unidos a Él. Para eso Cristo resucitó y vive y está con nosotros, para que unidos a Él llevemos a cabo la obra de Dios. Nos dice el Evangelio que Jesús los invita a almorzar. Cuando llegaron a la playa, vieron que había unos pescados asados y pan. Son signos eucarísticos. El pez significa a Cristo Jesús, y el pan pues es un signo netamente eucarístico. Los invita a almorzar y Jesús come con ellos. El alimento físico pues nos fortalece, ¿no? Nos da vida. Y el banquete eucarístico también nos da fuerzas, ¿no? Como dice el canto, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre tu cuerpo y sangre, Señor. Jesús es nuestro alimento, Él es nuestra vida.
En este tiempo pascual, pues, hermanos, celebramos la presencia de Cristo resucitado, que nos alimenta y nos invita a echar las redes mar adentro. A veces, hermanos, los evangelizadores nos desanimamos porque no encontramos respuesta en el pueblo. Sin embargo, Jesús nos dice: echen las redes. Hoy hemos escuchado la triple pregunta que también Jesús le hace a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas? Así como Pedro 3 veces negó al Señor, ahora el Señor en 3 ocasiones le pregunta si lo ama, si lo quiere. Es importante, hermanos, en el trabajo de la evangelización, el amor a Cristo. Porque Él es el que nos llama, Él es el que nos envía. Al final nos dice el Evangelio que después Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y ese llamado de Cristo a Pedro es el llamado de Jesús a todos sus discípulos. Somos llamados a seguir a Cristo, el Mesías, el Salvador, el Maestro. Somos seguidores de Cristo. Para eso Jesús se encarnó, se hizo hombre, para eso murió y resucitó, para ser nuestro pastor. Y nosotros como ovejas somos llamados a seguir a Cristo, nuestro Salvador. Esa es la vida cristiana, es un seguimiento a Cristo. Hemos escuchado también, hermanos, en el en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, que los apóstoles tuvieron que comparecer ante el Sanedrín, que era la suma autoridad religiosa de los judíos. Les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Las autoridades judías prohíben a los discípulos enseñar en nombre de Jesús. Pero los discípulos hacen lo contrario, ¿no? Enseñan el Evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús a todos, en todas partes, ¿verdad? Y Pedro le da la razón a la autoridad judía. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús de entre los muertos, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Dios lo resucitó. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Dios ha dado pues la última palabra. Ustedes
Lo mataron colgando de una cruz, pero Dios lo resucitó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes, le dice Pedro, mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo ha resucitado para que ustedes se arrepientan y se conviertan a Dios. Y muchos se convirtieron con la predicación de los apóstoles. Nosotros, dice Pedro, somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los apóstoles dan testimonio de lo que ellos vieron, porque ellos contemplaron a Jesús resucitado, como dice el Evangelio, comieron con ellos. Y es Cristo resucitado el que los envía, el Cristo glorificado por el Padre. Tenemos que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Así como Dios manifestó pues su voluntad resucitando a Jesús de entre los muertos, también, hermanos, Dios nos revela a nosotros su voluntad. Para eso hemos recibido el don de la fe, para escuchar a Dios. Y para eso hemos recibido al Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos da valor, como a Pedro, para proclamar la palabra de Dios. Primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Y esto vale para nosotros hoy, hermanos. Siempre la voz de Dios tiene prioridad en nuestra vida cristiana, y no solamente en lo que se refiere al ámbito interno de la persona, en la conciencia, o al ámbito familiar o intraeclesial. Hoy hemos escuchado en el libro del Apocalipsis la visión del apóstol San Juan. Vio el trono de Dios y al Cordero de Dios sentado en el trono de Dios. Es digno alabar al Cordero de Dios que ha sido inmolado. Y millones lo alababan. Las criaturas también del cielo y de la tierra se unen en esta alabanza al Cordero, a Jesucristo. Él es proclamado, pues, hermanos, por Dios como Rey universal. La salvación de Cristo es para todos los hombres, para todos los pueblos, para todos los tiempos. La fe en Jesucristo, pues, hermanos, que es alabado por Dios en el cielo, también nos lleva a nosotros a adorarlo en la tierra. Para eso nos reunimos, para alabar a Dios, para darle gracias, para adorar al Señor nuestro Dios, que entregó su vida en la cruz, pero que ha resucitado glorioso para ser nuestro Salvador. En Él está la salvación de todos. Primero, pues, como dice Pedro, hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Es el Evangelio, pues, hermanos, para nosotros, pues la ley fundamental de nuestra vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor que guía a las ovejas.
Pues hermanos, como todos los domingos, nos reunimos pues para escuchar la palabra del Señor, para adorarlo, para presentarle también nuestras súplicas por nuestras necesidades. Nos ponemos todos de pie, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo